Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 11ª tribuna Colpatria Olimpia. En el día de hoy tenemos una charla muy interesante del presidente de la Junta Directiva de la empresa de teléfonos. Así que voy a darle el paso a Santiago Perdomo, que como siempre hace la presentación formal de nuestro invitado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la asistencia a esta tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos el honor de tener de conferencista al doctor Rafael Orduz. Él es economista de la Universidad de los Andes y doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Göttingen, Alemania. Ha sido presidente de la ETB, gerente de la Fundación Compartir, director de Colombia Digital, viceministro de Educación, senador, vicepresidente ejecutivo Unión de Industrias Químicas, profesor en entorno económico del INALDE. En la actualidad, presidente de la Junta Directiva de la ETB y consultor. Además, es columnista de opinión en El Espectador y Las Dos Orillas. Doctor Rafael, nuevamente nuestros agradecimientos por participar en esta tribuna Colpatria Olimpia y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, agradezco mucho a esta tribuna Colpatria Olimpia por invitarme a compartir unas reflexiones. Mucho gusto, Daniel Medina Santiago, encantado. Entiendo que voy a hablar 45 minutos y que va a haber un espacio para preguntas. Es así, ¿verdad? Así es, señor. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla para poder... Es que se lo organizó Colpatria Olimpia. Ay, súper. E invitaron a Orduz. ¿Quién me está hablando? ¿Listo? ¿Ven la pantalla? Sí, sí la estamos viendo. Adelante. Sí, señor. Bueno, magnífico. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero conversar con ustedes y he titulado esta conversación ¿Qué también estamos conectados para aprender, para trabajar? Estamos en una situación muy compleja. Quiero proponerles a ustedes este menú, esta agenda. Comenzaré con una introducción. El primer punto será una paradoja que estamos viviendo y es que la conectividad del planeta va en aumento, pero la globalización, como la entendíamos hasta hace poco, va en retroceso. Es una gran paradoja. El punto 2 se referirá a Colombia y algunas brechas, incluyendo la digital, y que tiene implicaciones importantes y por lo tanto plantea retos clave. En la tercera me voy a referir al tema del telestudio y el teletrabajo y cómo las brechas que mencioné en el punto 2 o que habré mencionado en el punto 2 inciden en que pueda haber brechas mayores a menos que nos pongamos las pilas. Y finalizo, cuarto, con unos planteamientos muy generales sobre cuáles son las perspectivas y los retos. Bueno, a manera de introducción, probablemente ustedes han conocido a Harari, el autor de 21 lecciones para el siglo XXI. Quizás han escuchado hablar de Thomas Friedman, que es un editorialista del New York Times, y por supuesto han escuchado hablar del Foro Económico Mundial y particularmente de la Revolución 4.0. Estos que he mencionado son autores de una narrativa nueva acerca de cuáles son los retos de las naciones hoy en día. Y si pudiera sintetizarlos, aunque hay algunas diferencias entre ellos, podemos decir lo siguiente. Hay un cambio vertiginoso que está operando en el mundo y que es el resultado de una, llamémosla, trenza que está compuesta por una parte por la revolución tecnológica, por otra por la globalización de los mercados y finalmente por el cambio climático. Esto produce exponencialmente unos cambios de los cuales no necesariamente somos
conscientes, los experimentamos, pero muchas veces los gobiernos, las empresas, las comunidades no son conscientes de los cambios tan impresionantes que están ocurriendo y, ojo, las necesidades de adaptación a ellos. Esas transformaciones profundas, por supuesto, tienen que ver con la reformulación de los modelos de negocios, con el empoderamiento de individuos, de comunidades, de empresas, con una reestructuración del mercado laboral. El mercado laboral de hoy no será el mercado laboral dentro de 5 años ni el correspondiente al año 2030. Y, por supuesto, sobre las maneras de aprender, sobre la forma en que nosotros nos apropiamos del conocimiento. Y por supuesto, pues casi que sobra decirlo, las tecnologías digitales son unas herramientas absolutamente indispensables para poderse aprestar a estos cambios. Y un prerequisito es obviamente la conectividad. La conectividad, si pudiera yo compararla con otros sectores, quisiera que se imaginaran ustedes, por ejemplo, la cadena petroquímica. Muy arriba, aguas arriba, está el petróleo, pero aguas abajo está la petroquímica e infinidad de sectores o subsectores que hacen uso de esa materia prima básica, o el acero. Ustedes pueden tener el acero, que es aguas arriba, pero aguas abajo, para encontrar toda la variedad, por ejemplo, metal mecánica. De la misma manera, la conectividad es un prerequisito para todo un clúster y para todos unos procesos bastante complejos, pero imprescindibles en ese cambio que mencioné. Y por supuesto, pues hay una necesidad de que las naciones se anticipen, y no solamente las naciones, sino nosotros como individuos, familias, como comunidad. Eh, Ustedes escucharon acerca de la misión de sabios que convocó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y que ya ha presentado algunos informes, y todos hablan de una sociedad del conocimiento. Una sociedad del conocimiento, un concepto que ya había sido planteado hace 26 años por la Comisión de Sabios del 94 y también por la del 90, pero no les paramos bolas. Y básicamente una sociedad del conocimiento se refiere a una sociedad en la cual la creación de la prosperidad está basada en el conocimiento. Eso significa muchas cosas, entre otras, todos sabemos que en la composición de nuestras exportaciones pesa muchísimo, prácticamente un 80% en exportaciones de bienes, los commodities, el petróleo, carbón, níquel, etcétera, y pues ese no es un buen síntoma de sociedades del conocimiento. Eh, Obviamente la calidad de la educación es fundamental en una sociedad de estas, y por supuesto una visión hacia una transición energética, hacia energías renovables forma parte del cuento. Y obviamente nos aparece esta pandemia que francamente no avisó, ¿cierto? No le avisó a los gobiernos, no le avisó al sector corporativo, y nos trastorna la estructura de la producción. Esto no había ocurrido, que se suprimiera de tajo el proceso productivo de bienes y servicios, en los transportes, en el clúster hotelero, en los restaurantes, etcétera. Es una crisis que nos altera profundamente, y no solamente a nosotros, sino a escala planetaria, los ingresos en la balanza de pago. En países como Colombia, pues piensen ustedes la crisis en las reservas, en las remesas, discúlpenme, las crisis en las exportaciones. Si no solamente dependemos de commodities en las exportaciones, imagínense además que los precios se reducen radicalmente. Entonces tenemos un problema en cuenta corriente. Eh, Obviamente, a raíz de este frenazo, dos vagones importantísimos de la demanda agregada, que son el consumo y la inversión, pues también se frenan, y eso pues obviamente tendrá incidencia en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y adicionalmente, la intervención del Estado, del gobierno, invirtiendo y gastando, por supuesto, nos anticipa un síndrome que probablemente va a durar en muchos países un buen tiempo, y es probablemente un cuantioso déficit fiscal. Eh, Nosotros, y yo me siento particularmente muy orgulloso de Colombia, y sin embargo, creo que esta pandemia está desnudando
algún tipo de inequidades y de brechas preexistentes. Como dije antes, nos estamos relacionando con el mundo con un fuerte énfasis en los commodities. Tenemos además otra brecha que es importante, u otro síndrome, y no sé si ustedes saben que la tasa oficial de desempleo reconocida es más o menos del 11%, pero la de los jóvenes, y el DANE los ubica entre 14 y 28 años, crece aproximadamente al 18-20%. Es casi el doble. Y las mujeres jóvenes tienen una tasa, una brecha digital importante. Y no solamente se trata de una brecha digital, sino que también existe, como quiero plantear más adelante, una, llamémoslo así, falencia en la cultura de la digitalización. Entonces, las preguntas que nos hacemos acá, pues, ¿qué rol juega una buena conectividad frente a retos como el aprendizaje y el trabajo en este proceso de pandemia, de cuarentena, y en el escenario de la pospandemia? Y, por supuesto, ¿qué restricciones nos imponen estas brechas en estos dos ámbitos, el del aprendizaje y el del trabajo? Y, por lo tanto, la pregunta es, ¿qué retos tenemos por delante? Bueno, pasamos en primer lugar, pues, a examinar eh, esa gran paradoja que mencioné cuando leí el menú, y es que tenemos en el planeta y en Colombia procesos de conectividad que van creciendo, en aumento, pero también tenemos un proceso de globalización en retroceso. La globalización venía de para atrás, en realidad desde hace algunos años. Eh, Podemos mencionar varios hitos, la crisis financiera del 2008, 2009, eh, la guerra comercial que hay entre los Estados Unidos y la China y que fue exacerbada con, por el actual presidente. En lo político se presentaron en los últimos 15 años triunfos políticos de líderes nacionalistas como Orbán en Hungría, Polonia, Estados Unidos. Hemos sido testigos del resquebrajamiento de la Unión Europea, de la salida del Reino Unido. En fin, estos son hechos que podríamos llamar que van en contra de la globalización, o por lo menos la hacen retroceder. Y por supuesto, pues al llegar este COVID-19 de manera impredecible, hay un avasallamiento no solamente sanitario, sino también económico, y ya pues revistas como The Economist y muchos otros hablan de cómo estamos viviendo desde el punto de vista económico la peor crisis desde el Viernes Negro de 1929, cómo estamos presenciando una desestructuración del aparato productivo tal como lo conocemos. Entre otras, la revista, la última, tiene el nombre de Goodbye Globalization, exactamente. Para mirar la expresión de la globalización, podemos pensar muy sencillamente en el movimiento de bienes, de servicios, de personas, de capitales, de información, de tecnología, ¿verdad? Y pues claramente lo que estamos viendo es que hay unas restricciones en los movimientos de personas, de capitales. Se están acelerando los movimientos hacia adentro, los países tratando de buscar, digo yo que ilusoriamente, una autarquía hacia adentro, cosa que será imposible, pero sí existe esa tendencia. El America First, anticipado por Trump, es una muestra de ese tipo de movimiento, ¿verdad? Estamos presenciando algo que no nos hubiéramos imaginado hace 15 años, y es un nuevo rol del Estado que se ha visto obligado a invertir y a emprender gasto público de manera inesperada. Y por supuesto, como ya lo sabemos, se cortan las cadenas de suministros. Este cuadro que quiero que ustedes vean es un cuadro que nos muestra, simplemente para ver la dimensión de lo que es, pudiéramos decir, el producto y el ingreso bruto a nivel universal. Para esto hay que aclarar que la expresión, como todos lo sabemos, pero lo quiero recordar, la expresión billón y trillón en español es totalmente diferente a
a la de los países anglosajones y la internacional. De manera que billón, que para nosotros es millón de millones, es para ellos 1.000 millones, y la expresión trillón es una expresión que se refiere a lo que nosotros entendemos por billón. Entonces, palabras más, palabras menos, el Producto Bruto Mundial es de aproximadamente 87 trillones de dólares, ¿verdad? Entonces, piensen ustedes, apliquen ustedes, la revista The Economist habla de la economía del 90%, aplíquenle lo que significaría la caída del 10% a esa cifra de 87 trillones. Esto es como un recorderis o miremos cómo es la composición de los bloques y de países en esa gran torta que es el Producto Bruto Mundial, 87 trillones, los Estados Unidos son 21 trillones, la Unión Europea 19 trillones, China 14, Japón 5, miremos el Reino Unido 2.7, y si ustedes suman esos que les acabo de mencionar, podemos llegar a que prácticamente el 70% del producto de esa gran torta está compuesto por esas inmensas tajadas de los Estados Unidos, Unión Europea, la China, Japón, Reino Unido. Ahora, seguramente muchos lo saben, otros no, cuál es el Producto Interno Bruto nuestro. Entonces, aquí simplemente saqué el grupo de países que rodean a Colombia en cuanto a tamaño de ese producto. Aquí está Colombia con 328 billones, o sea, miles de millones de dólares, similar al danés, al de Bangladesh, al egipcio, un poco superior al chileno, algo inferior al de Sudáfrica. Pues a esas cifras es a las que hay que aplicarle el cociente que va a determinar las caídas en los productos internos brutos. Bueno, esto es interesante porque el Fondo Monetario Internacional en octubre y en abril de cada año comparte sus proyecciones económicas, y esta fue la proyección de octubre del año pasado. En ese momento, en octubre, ellos decían, el Fondo Monetario Internacional, que la economía global del año 2019 iba a crecer en 3%, cosa que se cumplió, y preveían que en el año 2020 iba a crecer en 3.4%. Las economías desarrolladas avanzadas crecerían en 1.7 y las de los mercados emergentes y economías en desarrollo crecerían en 4.6. No es una cuestión espectacular de crecimiento, pero era realmente, digamos, bastante positiva. ¿Y qué pasa? El informe de abril pasado, ya con cuarentena a nivel mundial, hizo cambiar las perspectivas, y es muy probable que dentro de 2 o 3 semanas el Fondo Monetario Internacional nos publique un informe con datos un poco menos buenos, porque el bueno en este momento es que la economía global crecería al menos 3%, es decir, decrecería en 3 puntos, las economías avanzadas menos 6.1, y las economías a las que pertenecemos nosotros, de los países emergentes y en desarrollo, decrecerían en 1%. Finalmente, este también es un documento, una infografía del Fondo Monetario, y aquí lo nuevo que hay es que las economías del Caribe y de América Latina caerían, de acuerdo con ese pronóstico de finales de abril, en 5.2%. Es a todas luces, con estos datos, la peor, digámoslo así, no sé si llamarla recesión, si atreverme a hacerlo, pero una caída que no se presenta desde fines de la Segunda Guerra Mundial, y como he dicho ya, algunos lo plantean como el peor golpe desde el año 1929. Entonces, aquí hay que mencionar que no solamente cae el Producto
y por lo tanto el ingreso a nivel mundial, sino que la crisis del COVID-19 afecta elementos muy importantes que están asociados a lo que entendíamos como la globalización. Pues el tránsito de personas para todos ya es un lugar común, todo este clúster del turismo, como se ha visto afectado, una columna de Vargas Lleras en estos días en el tiempo y hablaba de una caída del 98%, es algo absolutamente absurdo para entenderlo, el transporte aéreo y marítimo, eh, las inversiones, aquí vale la pena mencionar que a raíz de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, muchas de las compañías europeas y norteamericanas que hace 20 y 30 años relocalizaron sus maquilas, por ejemplo, de República Dominicana o de México, y las llevaron a la China, van ahora a emprender el regreso justamente, y entre otras, perdónenme que mencione de nuevo la revista The Economist, parece que Colombia podría ser una de las beneficiarias de una reinstalación de ese proceso de maquila. Pues Colombia por ser un aliado relativamente estable política y macroeconómicamente. Como lo dije antes, se está empezando a reforzar una idea que parecía obsoleta, es decir, una idea anterior a los años 90, y es el Producto Nacional. Los mayorcitos de acá se recordarán de cuando hablaban del Renault 4 como el carro colombiano, pensando en que asintóticamente iba a tener cada vez más valor agregado colombiano. Bueno, ese tipo de idea, aunque no sea del todo practicable, va a hacer carrera en los próximos años. Pero Internet de las cosas, etcétera, etcétera, no vayan a hacer carrera justamente por esta coyuntura. Hay algo que ustedes lo han visto en la prensa hoy, las entidades multilaterales estilo la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Salud están muy débiles. La primera, pues por la misma guerra chino-gringa. La segunda, no sé si vieron hoy en la prensa, Trump ha dicho que quiere sacar a los Estados Unidos de la OMS. Entonces, estos órganos multilaterales que de alguna manera estaban amparando ese proceso de globalización en un terreno, llamémoslo, de la concertación política, también está en peligro. Y hay algo que también, de lo cual también se ha hablado, y es que los consumidores estarán cambiando o estaremos cambiando de hábitos en algo que se ha denominado un miedo inercial y que va a tener un fuertísimo impacto en el tipo de turismo, en el tipo de esparcimiento, de ocio que tendremos en la pospandemia. Bueno, y sin embargo, y esa es la gran paradoja en este primer punto de lo que estoy tratando, es que por fortuna están la conectividad y las tecnologías de la información que nos unen globalmente, y ese es el lunar que también nos pueden separar en la medida en que se presenten algunas brechas. Este dato lo saqué de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que pertenece a las Naciones Unidas, cuya sede está en Ginebra, Suiza, y muestra una cosa sorprendente, y es cómo el Internet, el acceso al Internet, se ha expandido de manera realmente dramática, positivamente. En el año 2005, tan solo hace 15 años, solamente un 16.8% de la población mundial tenía acceso al Internet, y hoy en día estamos por encima de los 4.000 millones de personas con ese acceso, y eso representa el 53% de la población mundial con ese acceso. Bueno, este cuadro me parece muy importante compartirlo porque es un cuadro que nos muestra cómo a nivel global, en los países diferentes a los desarrollados, a las economías avanzadas, los hogares presentan brechas importantes en el acceso a Internet o en la disposición de dispositivos. Encuentran ustedes a nivel mundial, que son las barras azul oscura y azul clara, como el 57% de los hogares tiene acceso a Internet
y el 49.7% a dispositivos. Y si desagregamos esas barras en países desarrollados y en desarrollo, encontraremos que en los países en desarrollo, menos del 50% de los hogares tiene acceso a Internet y menos del 40% tiene acceso a computadores. Esto es importante porque en este momento ello va a jugar un papel crítico justamente en los dos temas acerca de los cuales quería reflexionar, que son el tema del telestudio y el tema del teletrabajo. Bueno, esta es una brecha interesante que me encontré también en el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y son las brechas por género, y nos va bien a los colombianos. Aquellos países que están en azul representan lugares en los cuales los hombres acceden más que las mujeres a Internet. Los que están en verde son aquellos en los cuales hay equidad de géneros, y aquellos que están en rojo son aquellos en los cuales las mujeres tienen más acceso que los hombres. Y aquí pues denoto a Suecia, a Irlanda y a Mongolia, una cosa curiosa. Pero digamos a Colombia en eso le va relativamente bien en la participación de las mujeres. Bueno, y este finalmente es un cuadro, pues lo plantearía adelante muy rápidamente. Nosotros accedemos a Internet, por decirlo muy esquemáticamente, de manera fija o de manera móvil. Entonces este cuadro simplemente lo que nos muestra es el tipo de acceso que tienen los ciudadanos del planeta a distintos tipos de tecnología de tipo móvil, pero la linecita o los puntos rojos nos muestran justamente la población mundial, y una línea verde que ven ustedes muestra cuál es el acceso a Internet en los diferentes años, y pues es consistente con lo que planteamos, alrededor de 4.000 millones de personas. Entonces estamos viviendo, para finalizar este primer punto, una época crucial caracterizada por tendencias muy paradójicas. Hay una especie de contracción de la globalización, como lo he planteado, pero por otra parte, por fortuna también, hay una expansión de la conectividad fija y móvil. Ninguna revolución tecnológica se expandió y diseminó a la tasa de Internet, particularmente el móvil. No existe en la historia de la humanidad ninguna tecnología que se haya vertido de esa manera tan veloz. Y por supuesto, pues debo decir que la economía de los datos, Data Economy, es la nueva fuente de riqueza, ¿verdad? Y por lo tanto, de manera simétrica, la carencia que se tenga de conectividad también puede ser la fuente de mayores inequidades. El apalancamiento que ofrecen las tecnologías de la información para que individuos, empresas, comunidades, los estados, todo tipo de organizaciones puedan adaptarse a los profundos cambios y requerimientos, ¿cierto? A aprender, a trabajar, a colaborar, se ve restringido por brechas en el acceso. Bueno, vamos a mirar algo de los datos colombianos. Obviamente, como todo el planeta, recibimos este golpe del COVID, ¿cierto? Aunque con características que son propias debido a nuestro nivel de ingreso y nuestra estructura productiva. Debo recordarles a ustedes que más o menos hasta el año 90, en los datos del Banco Mundial, nosotros pertenecíamos a una clase media baja dentro del concierto de países, y ahora pertenecemos a una clase media alta, desde más o menos el año 92, 93, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero realmente hemos sufrido entonces una parálisis en sectores importantes que ya hemos mencionado, y nos ha golpeado muchísimo el valor de las exportaciones, la disminución de las remesas, ¿cierto? La reducción del consumo y la inversión. Yo no sé, yo creo que tanto el presidente Duque como los alcaldes, estoy pensando en la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín,
creo que han manejado bien este cuento de la cuarentena, de modo que la curva colombiana, entre comillas, no tiene asociada esa tasa de mortalidad que estamos viendo en Brasil, que vimos en España, en Italia o en Estados Unidos. Eh, Hay un bajo nivel de ocupación de las UCIs y pues el número de muertos por cada millón de habitantes es más o menos 11, quizás hoy suba a 12. Hasta ahora nos ha ido bien. Ahorita pues tenemos que ver qué pasa con esto del 1 de junio en adelante, pero aparentemente nuestra curva tiene por lo menos una pendiente menos pronunciada que la que hemos visto en esas estadísticas que probablemente todos ustedes consultan a diario varias veces. Desconocemos las estadísticas reales de la caída del Producto Interno Bruto. Como les voy a mostrar ahorita más adelante, creo que entidades como Fedesarrollo han sido, me parece a mí, relativamente optimistas y creo que no soy pesimista, pero creo que las estadísticas hay que ajustarlas. Bueno, esto es un cuadro simplemente del Foro Económico Mundial que publica cada año en diciembre la competitividad, digamos los índices de competitividad, y son más o menos 145 naciones que aparecen allí. Colombia es la 60, entre 140, discúlpenme, y aquí están los datos acerca de qué puesto ocupamos en distintos ámbitos. Por ejemplo, en estabilidad macroeconómica, Colombia es el 43, que es algo muy interesante. Colombia, a diferencia de muchos países latinoamericanos, goza desde los años 60 de un manejo muy prudente, podríamos decir, de las 3 tasas de inflación, de interés, ¿cierto? De cambio, tasa de cambio. En Colombia no ha habido esas montañas rusas que se han presentado en los años 70 en Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Perú. Entonces, un país que en ese sentido está muy bien ubicado, puesto 54 en cuanto a su, digamos, la solidez de su sistema financiero. En fin, ese es un cuadro y ustedes pueden pues, obviamente consultar gratuitamente y bajarlo la competitividad en el Foro Económico Mundial. Estas son, así como lo puse para el mundo, eran las predicciones que había sobre qué iba a pasar, perdón, sobre el crecimiento, discúlpenme, del año pasado, que fue el 3.2, este no tiene ningún sentido aquí. ¿Qué dice Fedesarrollo? Fedesarrollo es un documento también de abril, dice obviamente pues que la economía va a decrecer en este año, ¿cierto? En primer lugar pues se registra obviamente una caída en los precios de los commodities por desplome de la demanda, particularmente pues el petróleo, también carbón, y eso va a implicar una reducción de la producción petrolera, minera, agrícola e industrial. Las exportaciones de petróleo van a caer y por lo tanto si exportamos mucho valor en petróleo, pues, y el precio cae, pues los llamados términos de intercambio, un término conocido por los economistas, varían, es decir, me dan menos bienes y servicios por unidad de exportación mía. Interrupción del comercio mundial y las cadenas de suministro por caída en la demanda de nuestros socios comerciales. Y hay algo interesante aquí que le llaman el flight to quality, que es el aumento de los índices de riesgo. Entonces, capitales de corto y mediano plazo que buscan irse y cuando se van, pues obviamente pueden acentuar la devaluación de la moneda. No es un fenómeno ni más faltaba exclusivamente colombiano, se está presentando, por supuesto, en otros países como Brasil, Argentina, en fin. Esta es la tasa que me parece a mí que es bastante optimista, que es de Fedesarrollo, donde habla de un escenario, donde habla de una tasa de menos 0.4% y de una tasa de desempleo del 19.5%. Con la tasa podríamos estar más o menos de acuerdo, la de desempleo, discúlpenme, pero yo creería que el siguiente informe va a presentarnos una tasa de crecimiento un poco más negativa. Hay algo importante y es que nosotros veníamos, por supuesto, con distintas brechas,
pero ocurre que este COVID-19, esta pandemia, opera como un catalizador en los procesos químicos, ¿no? Los acelera. De la misma manera, esta pandemia también hace evidentes unas brechas determinadas, y aquí vamos a ver muy rápidamente el tema de estas brechas en el ámbito de la conectividad. Los datos que yo he tomado son los datos de Mintic. Mintic produce muy buenos datos de conectividad desde hace aproximadamente unos 10 años. Se llama el Boletín Trimestral de las TIC. El último que está disponible fue publicado en enero y se refiere a la información hasta septiembre del 2019. Y también tenemos el tema del uso de las TIC en los hogares, adelantado por el DANE. La última información corresponde a un boletín de agosto del año pasado, de 2019. Y pues esas son las reflexiones que traigo, y es que estas brechas tienen un impacto que aún no se ha medido sobre la forma en que en esta pandemia y probablemente en el post-COVID, la manera en que los niños y los jóvenes aprenden y la manera en que trabajamos. Bueno, este es un cuadro muy sencillo que también demuestra, como en la gráfica del nivel mundial que les señalé antes, pues el crecimiento de los accesos fijos a Internet. Mis amigos de ETV y todos los de Claro, etcétera, etcétera, pues hablan de exactamente de los fijos, pues el computador que está en la casa o la conexión en la casa, así sea para un portátil, ¿verdad? Y las que están en las empresas. El dato que había hasta al tercer trimestre del año pasado era de 7 millones de conexiones fijas. Este dato nos muestra por cada 100 habitantes cuántas fijas hay, y habla de 13.9, que es el último dato. Eso no quiere decir que solamente el 13% de los hogares tiene acceso. No, hay que multiplicar, por supuesto, en este caso, por las personas que están en los hogares, porque a diferencia de los móviles, en donde la métrica sí es individual, en el caso de los hogares son varias las personas que tienen acceso a ese tipo de conexión fija. Bueno, este es un cuadro resumen que saca el Mintic, donde habla pues de cuáles son los accesos a Internet, los fijos 7 millones que ya mencioné, y aproximadamente 29 millones del lado de los móviles, lo cual es muy importante. Si miráramos la curva de crecimiento de los móviles, es absolutamente impresionante lo que ha ocurrido en Colombia. Bueno, este cuadro ya pertenece al tema de los hogares, y es la información del DANE, y es la que me parece un poco preocupante. Entre más oscuro sea el tono de este violeta, es que hay mayor disponibilidad de computadores, de hogares, perdón, con computador, que puede ser un computador fijo, un portátil o una tableta. Entonces, las más oscuras son aquellas regiones en las cuales más del 41% de los hogares tienen computador. Pero lo dramático está en las más claras. Por ejemplo, la que le sigue en tono son regiones en las cuales los hogares tienen pocos computadores, de 30% a 41% de hogares. Y entre más clara llegan ustedes a lugares en donde hay menos del 25%, entonces piensen ustedes en lo que llamaban, por ejemplo, los antiguos territorios nacionales, es decir, estamos hablando del Caquetá, Guainía, etcétera, etcétera. Pues francamente, yo no me puedo imaginar el telestudio o el teletrabajo donde el acceso de los hogares es muy difícil. Pero también estamos hablando en los departamentos de la costa, cosa que me parece muy dramática, de menos del 30% de hogares con computador y en algunos menos del 25%. Esa situación es la que yo quiero decir que es alarmante en Colombia. Los que poseen conexión a Internet, pues este tono oscuro en regiones como Bogotá, como Antioquia, algo del eje cafetero, el Valle del Cauca, Atlántico, Santander, registramos una conectividad superior al 54%, pero los tonos más claros
nos muestran cómo la conectividad es relativamente baja, es decir, que las brechas son altas. Y a mí me llama muchísimo la atención el tema de la costa. Miren, yo, pues por mayorcito, por viejo, yo estuve muy ilusionado, pues yo pertenecí pues a ese equipo de apertura de los años 90 y todos pensábamos en ese momento que habría una reconversión desde todo punto de vista a favor de los departamentos de la costa y a mí me parece sorprendente que prácticamente 30 años después la costa siga atrasada, con algunas excepciones en aspectos como este que les estoy mencionando. Bueno, este es un cuadro del informe de Mintic que también nos muestra digamos, las enormes diferencias que hay entre regiones en Colombia, eh, con un indicador que es el de los accesos fijos, discúlpenme por favor, los accesos fijos por cada 100 habitantes. Abajo en el eje horizontal ven ustedes perdónenme, discúlpenme, la métrica. Entonces van a encontrar pues Bogotá, Risaralda, Antioquia, Quindío, Valle del Cauca, con índices superiores al 15%, pero van a encontrar unas áreas como en Sucre, Córdoba, Nariño, Cauca, Caquetá, donde estamos alrededor del 5%, y ni qué decir de Putumayo, Guaviare, Bichada, Vaupés. Algo que me parece vergonzoso para el país, la situación de San Andrés, sobre todo después de las pretensiones nicaragüenses y de habernos derrotado en La Haya, ¿cómo es posible que el 5% de los sanandresanos, que haya una penetración del 5%? Me parece terrible. Pero bueno, este cuadro lo que ilustra es, y ese es el mensaje, brechas importantes en Colombia. Bueno, este no lo pude reproducir todo porque venía en índice alfabético por regiones, pero están todas reflejadas. Estos son los hogares o el porcentaje de hogares que posee conexión a Internet, ¿cierto? Esto es importante, un total nacional de 52,7%, pero allí ven ustedes Amazonas, como ya lo decíamos, 5%, Antioquia, una proporción 10 veces mayor, Bogotá, 76%, etcétera, etcétera. Esto es muy preocupante y plantea unos retos importantísimos de política de conectividad. Este es otro, el de los computadores de escritorio, portátil o tableta, el total nacional, por favor, 28% aparece acá, ¿cierto? Computador portátil, un 20% tiene un computador de escritorio y un 11% tiene tableta. Y de ahí para abajo miran ustedes esas discrepancias tan grandes. Bogotá, un 50% de hogares tiene computador portátil, un 38% tiene computador de escritorio, pero ven ustedes las diferencias regionales tan impresionantes. La Guajira, que es el último que aparece listado, tiene algo bastante inferior, 8,4%. Bueno, no quiero que detallaran las cifras, sino simplemente recalcar esa idea central. Entonces, pues aquí, digamos, a manera de, llamémosla de conclusión aquí, es que es cierto que la conectividad a Internet ha aumentado en Colombia en forma considerable, totalmente cierto. Ustedes miran los informes de Mintic y los del DANE y es cierto. Imagínense, tenemos 65 millones de suscripciones móviles, 29 millones de las cuales con acceso a Internet móvil. Tenemos 7 millones de suscripciones fijas a Internet en empresas y hogares y eso por supuesto representa una revolución que este país no se hubiera imaginado hace 20 años. Pero las brechas son muy preocupantes. Podemos afirmar que 50% de los hogares colombianos carecen de conectividad y o computador o deficiente conectividad también, que puede existir. Unas brechas enormes, campo, ciudad. Ustedes salen de Bogotá, en el Valle de Ubaté, yo tuve en mi anterior trabajo, tuve que visitar escuelas rurales en Ubaté, Cucunubá, en toda esta zona, y me impresionó muchísimo una paradoja, todas llenas de tablets sin internet. Y eso estoy hablándoles a muy pocos kilómetros de las troncales de internet colombianas. Bueno, y brechas entre regiones que ya lo mencioné.
Entonces, ¿qué está pasando? Que hay una parte considerable de la población colombiana que está en desventaja y pues los dos motivos que traje fueron, perdón, los dos temas pues son telestudio y teletrabajo. Sí, este cuadrito lo traje, pero más adelante lo vamos a volver a mirar y que me impresionó muchísimo. Ustedes piensen que de un momento a otro eh, las decenas de miles de empresas se ven abocadas digamos, a emprender el teletrabajo y cuando miro este cuadro del año 2019 y veo el porcentaje de las empresas que tenían algún programa de teletrabajo, 7.8, aquellos que trabajaban autónomamente vía el teletrabajo, 3%, los que trabajaban de manera suplementaria, ¿cierto? 4.5% de empresas y el teletrabajo móvil 3.5%. Son cifras muy bajas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando un porcentaje muy superior a estos porcentajes se ve abocado al teletrabajo, pues evidentemente tiene que haber unos problemas de falta de disposición, de preparación, de inversión, de tecnología. Bueno, entonces eso es lo que quiero mirar muy rápidamente acá. Aquí convergen, entonces, y esto es muy, muy importante lo que les quiero decir, no solamente tenemos un problema de infraestructura, digamos, de conectividad con las brechas que les he mencionado, y un problema de dotación de computadores, de acuerdo con las cifras que he señalado, sino que también, y ese es el problema, hay una grave problemática que yo creo que se puede resolver de manera rápida, asociada, llamémosla, cultura digital. Esta ausencia de cultura, es una reflexión que me tiene a mí realmente muy preocupado en estas semanas. Esto ha conducido a un colapso en el proceso de aprendizaje de millones de niños y jóvenes, de los colegios, de los institutos técnicos, tecnológicos, de las universidades. Yo quiero darles una cifra. La educación básica, media y secundaria tiene aproximadamente 10 millones, de niños y jóvenes, y las de educación superior, en donde están las universidades, los técnicos y tecnológicos, 2.5 millones. De modo que si ustedes suman, da 13 millones de personas que son obligadas al régimen, en teoría, del telestudio, ¿cierto? Óiganme, y ha pasado la cosa más extraordinaria. Pueden presentarse casos de universidades que cuentan con una plataforma, pero estamos encontrando que la mayor parte de los profes carecen de una formación para adaptar los currículos a los entornos virtuales. Entonces está pasando algo extraordinario y es que las universidades, haciendo una excepción o la excepción de un puñado de ellas, no están pudiendo cumplir con su oferta de valor. Entonces ocurre que las personas pagaron su matrícula o se endeudaron por ello, ¿cierto? Empieza la cuarentena en marzo y se frena en algunas de ellas casi de manera total el tema de la oferta de valor sencillamente porque no hay una cultura para cómo hacerlo. Quiero mencionar que adicionalmente a esto ocurre que la matrícula en las universidades y particularmente en las privadas venía bajando como en el 2014, 2015. Luego se aparece, si ustedes se acuerdan, el programa de Gina Parodi de Ser Pilo Paga, y eso redime a algunas universidades porque les genera 300, 400, 700 personas que se inscriben por universidad y pagan su matrícula a través del programa. Se acaba el programa de Pilo Paga, la matrícula sigue para abajo y se calcula ahora que la matrícula caiga en entre 30 y 40% en el siguiente semestre. Entonces, pongámonos en los calzones empresariales de las universidades y uno diría que lo que necesitan urgentemente es reconvertirse para poderlo hacer. Y repito, independiente de la infraestructura, independiente de la existencia de plataformas, no están cumpliendo muchas de ellas con su oferta de valor por simple desconocimiento de parte de los docentes de cómo contar con un currículo propio. Oiga, me estoy pasando un poquito, ¿puedo darle 5 minutos más? Claro, Rafael.
Sí, No hay perdóname porque problema, me falta Rafael. algo, me falta algo muy Adelante. interesante, unos 10 minutos, perdóname. Tranquilo, Bueno, adelante. fíjense bien, qué tipo de errores están ocurriendo que me parece interesante. Supongamos que existen docentes que efectivamente se reúnen con sus alumnos por Zoom o por una plataforma de la universidad. Por una parte, creen que hay que atiborrar de materiales de estudio y de tareas a los estudiantes. Es un error tremendo. Por otra parte, desaprovechan una oportunidad virtual y es que virtualmente existe la posibilidad de emprender algún tipo de diferenciación. Entonces, creen que pueden trasladar el patrón presencial para todos, ¿cierto? Y que lo pueden trasladar al ambiente virtual cuando la virtualidad permite justamente una diferenciación. No, aquí puse Pink Floyd, porque todos ustedes se acordarán de aquella canción, o por lo menos mi generación, la de No necesitamos más educación, ¿cierto? Y hay un video asociado en el cual se habla de la producción como de salchichas industrialmente, ¿no? Asociándolo pues al modo industrial de producción del conocimiento. Bueno, la otra es la trampa del aislamiento. Es cierto que estamos encerrados, sí, es cierto, pero la virtualidad ofrece la extraordinaria posibilidad de estar conectados, de trabajar colaborativamente. Un docente puede invitar a quien le dé la gana del mundo, cuanto quiera, ¿cierto? De poder emprender trabajo colaborativo, ¿cierto? En el ambiente virtual. Entonces, esa es una trampa. No, no estamos aislados, ¿sí? Otros creen que pueden pasar el contenido de lo que hacen en clase y simplemente vertirlo virtualmente. Error gravísimo, ¿cierto? Los currículos que se desarrollan presencialmente no son iguales a los currículos que deban hacerse de manera virtual. Y eso me lleva al siguiente punto, y es que el rol del profesor no es el de sabérselas todas y de hablar, sino el de articular. Esto lo saqué de una señora, Rebecca Winthrop, se llama Five Traps That Will Kill Online Learning, 5 trampas que matan el aprendizaje en línea. Entonces, aquí hay un reto muy, muy interesante para las universidades que quieran ponerse las pilas en este sentido y salir de esta trampa. Bueno, pues yo quería decirles algo que me parece muy importante. Y es que no solamente se trata del método y la forma, digamos, en la cual se telestudia y de examinar los obstáculos que hemos mencionado, sino también referirnos, con esto voy a finalizar, al nuevo mercado de trabajo. ¿Cuáles son los nuevos trabajos? ¿Cuáles son las nuevas competencias que el mundo demandará en el año 2025, 2030? Es decir, los niños de hoy, los jóvenes de hoy, ¿a qué se van a enfrentar? Y el Foro Económico Mundial ha trabajado muchísimo este cuento y se los voy a exponer. Si lo conocen algunos, les pido disculpas. Y las láminas siguientes son directamente sacadas del Foro Económico Mundial, pero puede ser interesante. ¿Por qué lo menciono? Porque si este país quiere ponerse las pilas, tiene que formar la gente para este tipo de clústeres con las competencias asociadas. Pues fíjense bien, los clústeres de los nuevos trabajos son los de la economía, perdónenme, la economía del cuidado, de care economy, ¿cierto? Datos e inteligencia artificial es el segundo. Ingeniería y computación en la nube el tercero. Definitivamente la economía verde, definitivamente sí, la economía verde. El quinto, ciudadanía y cultura. El sexto, desarrollo de producto. Y ojo, muy, muy importante, ventas, mercadeo, contenidos digitales. Esto es algo importantísimo. Esto es rápidamente, no quiero desarrollarlo, sino para que ustedes vean lo atractivo y lo interesante y el menú que podría representar para las universidades y para distintas formas de aprendizaje entender esto, ¿no? Entonces aquí se habla, por ejemplo, de los trabajos emergentes, transcripcionistas médicos, ¿cierto? Auxiliares en fisioterapia, los terapeutas en radiación, los entrenadores atléticos, los preparadores de equipo médico, bueno, etcétera, ¿cierto? Y a mano derecha encuentran ustedes las 10 competencias básicas asociadas a estas nuevas profesiones. Bueno, esto es la economía del cuidado. Los datos y la inteligencia artificial. Imagínense ustedes las profesiones. Bueno, una que ya conocemos en algunas universidades que la proveen acá, científico de datos, especialista en AI, ingeniero de datos, desarrollador de Big Data, bueno, analista de datos la conocemos, en fin. ¿Y cuáles son las competencias? Ciencia de los datos está en primer lugar,
¿cierto? Almacenamiento, tecnologías de almacenamiento de datos, ¿cierto? Inteligencia artificial. Bueno, en fin, las universidades deberían estar enloqueciéndose en desarrollar estos programas en vez de seguir ofreciendo carreras como la mía, la economía, ¿cierto? En vez de seguir sacando decenas de miles de abogados, ahí pues, son muy importantes, por supuesto, pero son más importantes en este momento este tipo de carreras. Bueno, ingeniería y computación de la nube, pues a mano izquierda los tipos de carreras. Imagínense ustedes, en el número 2 está el desarrollador del lenguaje Python, ¿cierto? En ingeniería, ¿cierto? Los desarrolladores de JavaScript, en fin, y los skills asociados, ¿verdad? Vamos al siguiente, que es la economía verde. Este es muy interesante y piensen en un país como Colombia, cómo podría reorientar muchísimo de su aparato productivo en este sentido, incluyendo todo el clúster del turismo, ¿cierto? Ojo a esta cuestión. Técnicos en el servicio de turbinas eólicas, el número 2. Es una profesión nueva, ¿cierto? Gestores o gerentes en la instalación de energía solar, especialistas en recursos acuíferos, ¿verdad? Bueno, y fíjense bien, dentro de las 10 destrezas, la primera es la del mercadeo digital, la segunda, turbinas eólicas, social media, nuestras redes sociales, inventario de equipos, instalación solar, bueno, etcétera, etcétera. Viene la siguiente, que la traduje como ciudadanía y cultura, que tiene que ver con la forma en que se recluta personal para todo lo que son las TIC, los especialistas en adquisición de talento, en alianzas, ¿cierto? Y pues aquí están las destrezas asociadas. Y finalmente, no, finalmente no, este es el penúltimo, desarrollo de producto, mano izquierda, pues el mismo método, mano derecha, cuáles son las competencias. Y este me pareció apasionante porque este está en todo, ¿cierto? Que son las ventas, el mercadeo y los contenidos digitales. Pues hay un listado que no voy a ponerme a leer, pero cómo dentro de las 10 destrezas está este mundo digital absolutamente inmerso. Esto lo justifico decir todo este cuento, sencillamente porque el prerequisito para que esto sea posible es, como dije yo al comenzar, aguas arriba, la conectividad. Pues por supuesto. Entonces, en la medida que haya estas brechas inmensas, es difícil que podamos, o tenemos un reto importante más bien, en podernos prestar a esto. Pero haciendo a un lado el tema de la conectividad, tenemos un cuello de botella que es el tema cultural y que es el que yo creo que requiere que nosotros nos pongamos las pilas. Solamente para finalizar, porque ya me estoy robando los minutos, este cuadro lo saqué del DANE de una muestra de empresas que no aplicaban el trabajo y les preguntaron. Rafael, te quedaste congelado, por favor, ¿nos puedes repetir? Rafael. Bueno, mientras Rafael retoma la conexión, me gustaría, digámoslo, hacer un poco como un resumen y si quieres, Juan, por favor, enfocamos mientras Rafael se reconecta. Yo creo que la charla de hoy tiene bastante interés en describir la situación previa al coronavirus y hacer un poco en la perspectiva económica y laboral lo que viene. Yo creo que tenemos bastante inquietudes con el incremento que tuvo la conectividad en medio de este coronavirus. En las conversaciones que hemos tenido con diferentes compañías de telecomunicaciones hemos visto que han tenido un incremento nunca antes visto en solicitudes de conexiones fijas y se prevé bastantes cambios en lo que tiene que ver los modelos de pago, incluso y subsidios ahora, más que el subsidio de movilización que tenían los salarios mínimos, ahora se escucha en conversaciones de trabajo el subsidio de la conexión a Internet. Entonces, pues creo que tenemos problemas con la conexión de Rafael. En este momento vamos a abrir, digámoslo, la conversación. Si alguien quiere hacer
digámoslo, algún tipo de aporte, está bienvenido digamos que el canal para alzar la mano. No sé, Santiago, si tiene, digámoslo, algún comentario hasta el momento. Sí, Daniel, pues tal vez decir que la reflexión que me queda a mí es que si bien la conectividad y tenemos unos atrasos grandes y sobre todo unas brechas muy importantes en las diferentes regiones, y me imagino que al interior de las regiones también hay unos rezagos y unas brechas muy importantes, esta situación de positivo tiene que si lo que antes iba a ocurrir en 5 años o en 10 años ha ocurrido en un mes o 2 meses. Todos nosotros, pues hace 2 meses, hace 3 meses, si bien a veces utilizábamos por excepción este tipo de canales como el que hoy tenemos y unas conferencias remotas como las que hoy tenemos, eso era excepcional. Y en este momento ya lo normal es que estemos haciendo nuestras reuniones, los seguimientos, estas conferencias a través de estos mecanismos. Yo creo que eso finalmente sí va a ser lo muy positivo de la pandemia, que es el que todos nos adelantemos en el tiempo y seamos mucho más digitales. Y es más, desde el punto de vista de hablaba con una persona, me decía que Rapid ha triplicado los pedidos en este tiempo, 3 veces, 3X. Entonces, y eso está ocurriendo en una cantidad de industrias. Nosotros mismos en Olimpia, usted ha comentado cómo todo esto de la identificación digital, dactilar y facial está creciendo de una manera muy importante. Bueno, me gustaría darle la palabra, digamos, tenemos a Jorge Arenas, un especialista y veterano de la industria. Jorge, adelante con tu opinión. No, no me dejaba. Sí, Ok. ya, no me dejaba conectar. No, básicamente, muy interesante la presentación del doctor Orduz. Y yo que tenía una pregunta para él y la pongo sobre la mesa. Si se puede conectar bien y si no, pues la opinión del doctor Santiago también es muy valiosa en esto. Y es el proceso de recuperación de Colombia en el post-COVID. Y en eso, alguien decía recientemente que uno de los elementos que van a ser muy importantes para Colombia va a ser si logra organizarse Venezuela, porque la recuperación de Colombia o la recuperación de Venezuela va a estar en cabeza de Colombia misma. No sé qué opinión tengan al respecto. Bueno, Santiago, extendían la pregunta, se la extendían a usted. ¿Qué opinión le merecía la visión que han dado algunas personas que la recuperación de Venezuela va a ser también un poco una oportunidad para Colombia en lo económico? ¿Qué opinión le merece en lo económico? En lo económico, ¿qué será la recuperación de Venezuela y la oportunidad para Colombia? Sí, bueno, gracias Jorge. Estaba precisamente con el doctor Rafael que se está tratando de vincular nuevamente a la charla. Pues hombre, yo creo que esa idea de Bolívar, viviendo estos días en este confinamiento, viendo la serie de Bolívar, que además la recomiendo, esa idea del mercado La Gran Colombia, con 3 países, inclusive con un cuarto país que fuera Perú, pues estábamos hablando de una población de cerca de 120, 130 millones de habitantes. Los mercados entre más grandes, más importantes. Venezuela es un mercado muy interesante para nosotros. Va a quedar destruido, ¿sí? Y los llamados más cercanos a ayudar en la reconstrucción de Venezuela es la empresa privada colombiana. Lo único es que yo tengo como pocas esperanzas de que eso ocurra pronto, ¿sí? Entonces nos va a tocar, el rebote de esta pandemia nos va a tocar solos contra el mercado interno. Bueno, perfecto. Voy a darle la palabra a Marco. Marco Rocha, adelante, tiene micrófono abierto, escuchamos su opinión. Doctor Marco, Sí, un saludo muy especial. doctor Santi, buenos días, buenas tardes, noches ya. Eh, Considero que esta charla es una gran visión
una gran apertura hacia lo que vivimos y vamos a vivir. Me preocupan las grandes diferencias y es triste como algunos departamentos que gastan millonadas en las campañas políticas y todo lo que se refiere a nuestra casta política tengan tan abandonada a su población. Y yo creo que si guardamos buenas proporciones, si aprendemos lecciones grandes de esto, como dice el doctor Ortús, tenemos ahí unos escenarios, unos mapas, como las nuevas carreras, las nuevas preferencias, las nuevas por venir, y yo creo que el ministerio debe cambiar muchas de sus políticas para facilitarles esa flexibilidad que hoy en día deben tener las universidades, comenzando por los títulos y otras cosas que no tienen la importancia que puede revestir para el futuro. Muchas gracias y muchos éxitos en esta charla. Doctor Marco, usted que es un profesor y fue rector del CESE y de la universidad en Neiva, la Universidad Subcolombiana, ¿qué opina del tema de lo que hablaba el doctor Ortús de las universidades que van a tener dificultades en que no se va a matricular la gente y además que la oferta de estos semestres no pudo ser cumplida porque no tenían la conectividad? El doctor Ortús está de nuevo. Mucho gusto. Está el doctor Marco Fidel Rocha. Le hicimos una pregunta aprovechando que estaba en esta conferencia. Señoría. Bueno, yo considero que el hecho de lo que planteó el doctor Ortús con la cuestión de la falta de conectividad y la falta de equipos en muchas partes nos hace cada vez más diferentes entre las clases y entre las regiones, que eso es gravísimo para nosotros. Y como digo, el ministerio tiene que hacer conciencia de que muchos modelos que tiene arraigados debe cambiarlos. Por ejemplo, tienen arraigado que una universidad se mide por el número de doctorados que tienen en su nómina. Y usted y yo, doctor, que lo vivimos, muchos de nuestros mejores profesores tenían pregrado nomás y eran unos verdaderos maestros. Y como eso hay muchos aspectos de la pauta del ministerio que llevan a las universidades de pronto a andar en contravía de cosas que a la luz de los demás es algo bastante claro. La duración de los estudios va a ser mucho más corta y hay otros aspectos que hacen que las universidades se despierten. La universidad de ayer ya no es válida. Lo que es válido es la universidad de mañana. Y esa universidad de mañana tiene como característica que tiene programas cortos y programas llamativos para la juventud. Muchas gracias, doctor Marco. Rafael, Doctor Rafael. No sé si tienes algún comentario al respecto. ¿Yo? Sí. Ahí un momentico. Tranquilo. Voy a darle la palabra a Gamaliel Vesga, desde Bucaramanga. Gamaliel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Daniel, muchas gracias. Qué buena charla. Mi pregunta es a partir de algo que le escuché al doctor Ortús sobre, pues, un poco volver a lo local en vez del camino que teníamos hacia la globalidad. ¿Qué tan viable realmente es esto o cómo se imagina que va a ir pasando? Y de pronto, ¿qué consejo podría darnos, por ejemplo, pues a nivel regional? Ejemplo nuestro, Bucaramanga, Santander, cómo ayudar a salir pues de la crisis un poco, pues comprando lo nuestro, pero suena más deseo que realidades. Esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, tenemos un reto que es independiente de la crisis de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia lo ha puesto con mayor énfasis sobre la mesa y es que nosotros tenemos que convertirnos, ojalá, en una sociedad del conocimiento. Realmente, si pienso en Bucaramanga, la estructura productiva de Bucaramanga hace 40 años
tenía una tendencia importante hacia autopartes, metalmecánica, y fíjense que, que Bucaramanga se ha convertido en un centro importante académico, es una de las ciudades mejor conectadas que hay en Colombia. Entonces, simplemente doy la pauta para decir que no se trata de más de lo mismo, que produzcamos más de lo mismo. Uno podría parodiar la frase bíblica de dime qué exportas y te diré quién eres. Entonces, lo mencioné varias veces, nosotros no podemos seguir dependientes en un 80% de 4 o 5 commodities. Si pensamos en cuáles son las marcas que los coreanos o los alemanes exportan, nosotros, pues yo quiero mucho el café colombiano, pero nuestra marca por excelencia es un señor con una mula y 2 alforjas, ¿verdad? Válido que exportemos café, por supuesto, pero la verdad es que nosotros tenemos que emprender unos cambios importantes. Entonces yo diría que sí es una mirada hacia lo regional, pero ojalá sea cada vez con más insumos del conocimiento en agroindustria, en industria, en servicios, ¿verdad? Es eso. Ahora, es una falacia que seamos autárquicos. No es posible ser autárquicos. Las cadenas alimentarias mundiales son totalmente complementarias y definitivamente pues hay muchas naciones que no producen energía, en fin. Pero fíjense bien que aún en el caso en que no produzcan energía, se están volcando hacia una transición energética y hacia energías de tipo renovable. Entonces yo diría que sí, tenemos que meternos en el cuento de las misiones de sabios y producir riqueza con mayor insumo de conocimiento. Bueno, vamos a tener las últimas 2 preguntas. Le doy la palabra a Edna Cercado. Edna, adelante, tienes el micrófono abierto. Edna, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Para el señor Rafael, estaba en durante toda la charla y hacía como un análisis del mapa de Colombia y la conectividad, y es como los lugares donde existen universidades, donde existen centros de educación, que usualmente son las ciudades como hablaban ahorita de Bucaramanga, ciudades centrales, toda la región andina. ¿Cómo hacer para que las universidades y la educación llegue a las regiones apartadas, sino que las personas tengan que viajar y movilizarse y llegar a estudiar a lugares que no son los suyos para poder modificar como su territorio? Y también para el señor Rafael, ¿cuál es la responsabilidad social empresarial de ETV en este momento de la pandemia para conectar a los estudiantes que viven en otros lugares, que viven, por ejemplo, en el Amazonas, en San Andrés, que aparecía marcado San Andrés como uno de los lugares donde más computadores habían, y que las personas que hayan tenido la oportunidad de visitar San Andrés es casas que a duras penas tienen luz? Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, pues yo diría que en términos generales, justamente la conectividad puede ser un recurso importantísimo para evitar esos desplazamientos a los cuales usted ha hecho referencia. Yo recuerdo hasta hace más o menos unos 10 años, ustedes no me lo van a creer, pero había más internet en escuelas rurales hace 10 años que en la actualidad. ¿Saben por qué? Porque había unos subsidios al uso de televisión, de internet satelital por parte del Estado, y eso fue suspendido. Entonces yo creería que en esta época realmente una inversión muy importante, allí donde no puedan llegar los operadores privados, es que el Estado definitivamente se meta la mano al bolsillo para ofrecer esa conectividad. Lo que llaman el campo disperso, por ejemplo, es dramática la situación. Entonces la respuesta está ahí, perdónenme que no la extienda, pero tendríamos unas inmensas posibilidades con conectividad. Pero ojo que parte de la tesis de lo que yo he planteado hoy es que no solamente es el tema de conectividad, sino que tenemos un vector cultural que aunque tuviera la conectividad, no sabe utilizarlo. Bueno, en cuanto al segundo tema, aquí dentro de los participantes hay vicepresidentes de la ETV. ETV ha estado muy activa en Bogotá, realmente. En Bogotá, pues, es una líder en conectividad en los colegios públicos, y ETV, pues, aunque tiene, por supuesto, llega a algunas de las ciudades, pues no tiene, digamos,
llamémoslo así, apalancamiento de tipo nacional, pero fácilmente, no sé si está el doctor Olea por allí y puede contarles a ustedes directamente, pero ha sido muy destacada la tarea. ETV es líder realmente en Bogotá, y yo creo que digamos, Bogotá desde hace rato, desde la red P, en realidad ha conectado los colegios y las escuelas bogotanas. Pero fíjense que el llamado un poquito es, como lo hablaba un ex rector antes, es qué deben hacer las universidades, también las bogotanas, ojo, con este tema de poder propiciar que los estudiantes puedan telestudiar. Imaginen ustedes si eso pasa en Bogotá, ¿cierto? ¿Cómo será en esas otras regiones? Bueno, no sé, me gustaría darle la palabra ahorita al doctor Camilo Olea, pero mientras tanto quisiera complementar un poco como un resumen de lo que hemos visto, y es, me gusta mucho, Rafael, el concepto pues, que se ha hecho énfasis de la sociedad del conocimiento, y yo creo que realmente es evidente que tenemos que ir hacia allá. No ha sido fácil lograr hacer esa reconversión cultural que tenemos los colombianos y las compañías colombianas en torno a la poca inversión que tenemos en la digitalización, y en medio del coronavirus pues se ha tornado realmente como prioridad. Quiero dejar una reflexión desde la industria tecnológica colombiana, ¿sí? Y es que yo creo que cuando se ha logrado hacer el aprovechamiento de la industria de software, ahora de IoT, con la capacidad de las telecomunicaciones, estamos logrando dar los primeros pasos hacia las ciudades inteligentes, ¿sí? En mi opinión, yo creo que la ETB tiene una gran oportunidad para convertirse en el aliado de la ciudad de Bogotá principalmente, y llevarnos a dirigir y a liderar esta estrategia de convertirnos en una ciudad inteligente que pueda aprovechar las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Solo lo he conversado y lo he dicho, creo que la industria nacional tiene grandes oportunidades, y si logramos encontrar cómo aprovechar y escalar la capacidad de conectividad que ya tiene instalada la ciudad en pro del entorno empresarial y las personas, yo creo que vamos a lograr democratizar el acceso y democratizar, digámoslo, la transformación cultural. No sé, Rafael, si en términos de este acceso y de visión de ciudad inteligente nos puedas contar un poco cómo tienes la visión de cómo ETB podrá ser ese partner de la ciudad, ese partner de la sociedad para llevar a un siguiente nivel a la ciudad. Daniel, te propongo que le dé la palabra al doctor Olea, porque me siento orgullosísimo de estar en la Junta, pero el doctor Olea es el operador de verdad. Apreciado Camilo, muy buenas tardes. Te estoy dando el sonido. Adelante, Camilo. Buenas tardes a todos. Gracias, Daniel y Rafael, por el espacio. Efectivamente, a la primera pregunta, la que hacía Edna hace un rato, ETB trabaja, como lo decía Rafael, muy de cerca de la Secretaría de Educación. Nosotros somos la red subyacente que conecta a todas las instituciones educativas del distrito en el marco del programa Red P. Y hemos estado trabajando en últimos días con la Secretaría de Educación para determinar escenarios en los que en un escenario de estudio en casa, donde los estudiantes necesitan conectividad, cómo podemos trasladar esa cobertura a los estudiantes. Hemos estado explorando escenarios de conectividad tanto móvil como fija, no solamente a través de Red ETV, sino incluso en alianzas con otros operadores que en estas coyunturas son definitivamente esenciales para poder apoyar a la sociedad. Y en próximos días ya se va a estar haciendo un anuncio por parte de la Secretaría de Educación de cómo vamos a poder mantener conectividad en algunos establecimientos educativos, porque algunos de los docentes efectivamente están operando desde allí, pero también cómo vamos a llevar conectividad a una cantidad importante de hogares, tanto fija como móvil, y de esa forma poder permitir que los estudiantes puedan continuar en sus procesos de aprendizaje desde casa. Nosotros en ETB también somos aliado tecnológico de múltiples secretarías de educación territoriales en el marco del programa Conexión Total del Ministerio de Educación, y estamos haciendo lo propio. Sin embargo, no es tan sencillo el escenario como en Bogotá, en la medida en que nosotros no tenemos la cobertura de red en otros municipios. Sin embargo, también estamos explorando escenarios de conectividad, particularmente a través de la red móvil
4G que tiene ETV, que tiene una cobertura nacional, para poder aprovechar la cobertura y dar también conectividad a una cantidad importante de estudiantes en diferentes departamentos y territorios. Frente a la inquietud que tú hacías respecto de ciudad inteligente, nosotros desde ETV vemos que la ciudad inteligente se construye sobre una infraestructura de red y una capa subyacente de conectividad. Al final del día, la ciudad inteligente se hace a través de una gran cantidad de dispositivos, Internet de las cosas de diferentes características. Pueden ser cámaras, pueden ser sensores de calidad de aire y ruido, pueden ser semáforos inteligentes, cámaras en vías. Todo eso se conecta a través de las redes de ETV. Somos al final el sistema nervioso central de la ciudad inteligente. Hoy en día ya lo hacemos. Buena parte de los dispositivos que están en la ciudad los conectamos a través de fibra óptica de ETV. Y creo que hay dos grandes desafíos en los que estamos trabajando alrededor de la ciudad inteligente. El primero es que haya unas plataformas integradas multiagencia donde se analice y se procese ese gran volumen de información que tiene la ciudad. No queremos tener islas de infraestructura o islas de información, sino queremos tener una plataforma en donde la ciudad pueda compartir información, las diferentes agencias e incluso el sector privado, y que al final del día haya una base de información para la toma de decisiones importantes de parte de la ciudad. Hay una iniciativa en curso por parte de la alcaldesa para la creación de una agencia distrital de analítica que probablemente se va a beneficiar y va a poder aprovechar toda esa información que la ciudad inteligente está generando. Y lo segundo es poder aprovechar la infraestructura y las plataformas para que sean compartidas por las diferentes agencias. El ejemplo que nosotros utilizamos es una cámara de la Secretaría de Seguridad que está instalada para propósitos de seguridad ciudadana. Es perfectamente útil para aforo de vehículos o para aforo de personas en ciertos lugares, que podrían ser útiles para la Defensoría del Espacio Público, para la Secretaría de Movilidad. Queremos propender por el uso compartido de la infraestructura y que al final del día la ciudad inteligente vaya mucho más allá de simplemente infraestructura y conectividad y llegue a ser información que contribuya a un mejor funcionamiento de la ciudad. Muchas gracias, Camilo. Suena realmente un reto extraordinario y creo que la ciudad y el ecosistema tienen las competencias para lograrlo. Voy a darle una última pregunta a Luis Javier Parra, empresario de la industria tecnológica. Luis Javier, muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctor Orduz, por la excelente presentación. Algo muy corto y es una poco especulación con respecto a la posibilidad, ¿cómo ve usted la posibilidad de una unión entre un EPM, un ETV y otras grandes operadoras de telecomunicaciones para tener una mayor músculo para lograr el desafío que usted presenta en su presentación? Bueno, pues ese tema me hace recordar el pasado, que muchas veces yo fui presidente entre el 2004 y el 2008 y por la cabeza se nos pasó todo tipo de alianzas con EPM, hasta con Slim, me acuerdo que hablamos, con Telefónica, en fin. Yo lo que diría es que preservando el ambiente de competencia, me parece que la situación realmente es dramática por las cifras que pensé y que si concebimos la conectividad como la premisa de una economía digital, como una economía del conocimiento, iría en beneficio de los operadores a hacer alianzas para meterse un poco la mano, digamos, al bolsillo y realmente llenar de conectividad al país. Iría en beneficio porque, como hemos dicho, es la premisa de la economía de los datos, de la economía del conocimiento. Entonces, pues sería una extraordinaria idea y no lo veo infactible. Bueno, doctor Rafael, pues quiero darle un agradecimiento. De verdad, siento que la presentación desde lo económico y me quedo con algunas frases de las inquietudes sobre las inequidades y inicialmente los 7 millones de hogares, que probablemente esa brecha un poco a la fuerza la hemos cerrado.
y definitivamente compartimos que la sociedad del conocimiento es la vía del desarrollo de nuestro país. Y quiero de verdad agradecerle a usted y a Camilo por su explicación en torno a la visión que está teniendo la ETB en cómo facilitar esa transformación de la ciudad a una ciudad inteligente. De verdad que sentimos un progreso muy significativo en ese aporte que está teniendo, digámoslo, la ETB como actor de conectividad y, como le decía Camilo, como sistema nervioso. Así que muchísimas gracias por su charla, muchas gracias por acompañarnos y pues los mejores deseos en esta gestión al frente de la ETB y los retos que trae pues este coronavirus. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por escuchar, por compartir, por preguntar. Muchas gracias a Olimpia, muchas gracias a Colpatria por esta, no sé, esta oportunidad tan buena. Muchas gracias, doctor Rafael. Muchas gracias a todos los asistentes. Contarles que nuestra próxima tribuna Colpatria Olimpia es el día domingo. Tenemos invitado al embajador de Colombia en China, el doctor Luis Diego Monsalve. Nos hablará de la experiencia en China durante el COVID-19. Así que todos muy invitados a las 10 de la mañana el día domingo. Mientras continuemos encerrados, vamos a seguir teniendo tribuna los miércoles y domingos. Entonces, ahí les seguiremos avisando quiénes son los conferencistas en cada una de estas oportunidades. Muchísimas gracias, doctor Orduz. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. Un abrazo para ustedes, Daniel, muy amable. Chao, chao.